Necesitamos una estabilidad definitiva en el colectivo. Se consiguieron 15 años de licencia, una prórroga de 15 años, pero creemos que esa estabilidad se puede mejorar. Entonces le lanzamos ese órdago a ver si los juristas y tal sacan alguna ley o sacan algo por la que nosotros no tengamos que decir tenemos 15 años y ya después hay más 15 y después nos vamos. Y también pedimos que desde el ayuntamiento se nos informe con la suficiente antelación de los proyectos que puedan afectar a la promoción de los mercadillos y tal, ¿no? Que siempre, pues si hay unas obras, somos los primeros en verano. Carla, intentaremos que nos lo explique luego. Y después también quería hacer a los paradistas de a pie una petición, que la hacemos siempre. Señores, hay que estar unidos y el sitio dejarlo lo más limpio posible. ¿De acuerdo? Buenas noches y gracias a todos. El que deba una multa no puede renovar el mercadillo porque la Diputación le une esta multa al mercadillo, donde sea, y entonces es un problema que desde las asociaciones tenemos que luchar. Es un balance que estamos haciendo del año de las preocupaciones que nos han transmitido los paradistas de aquí. Y después hay una preocupación muy importante, que es la impunidad que tiene la venta ilegal. No hay manera de terminar con la venta ilegal. Yo no sé qué es lo que pasa, pero lo quitamos de aquí y nos aparece ahí. La Guardia Urbana hace su trabajo y después van los jueces y lo ponen en la calle. Aquí pasa algo y nosotros lo sufrimos, o sea, lo tenemos en primera línea. Los proyectos dinamizadores del mercado, siempre el ayuntamiento nos habla de dinamización, es una palabra que ya aprendí cuando entré en la asociación, porque no la conocía. Bueno, Santa Coloma ha hecho proyectos de dinamización. Ha hecho la ruta del mercadillo, la cual, sinceramente, la organización ha sido lo mejor que se ha podido hacer, pero el fondo de la cuestión, no hemos encontrado apoyo de financiación, ni de subvención, ni nada, y bueno, lo hicimos a pelo, como se suele decir, ¿no? Y bueno, es importante que se hagan estas cosas. Estamos orgullosos de esto y sobre todo estamos orgullosos de nuestro premio de los mercadillos, que suena a inglés y a mercadillo, en los dos casos. Y ha tenido mucha repercusión, el cual el señor José María siempre nos acompaña en la entrega y se lo agradecemos desde aquí. Y bueno, es un proyecto que ha unido tanto al comercio, como al ciudadano, como al vendedor, como a la asociación. Yo quiero echar aquí y romper una lanza por el comercio sedentario. Hasta hace poco